Bienvenido, su casa. Gracias, bienvenido. Oiga, pues cuénteme, ¿de qué se trata esta primera Olimpiada de Derechos Humanos? Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que es un placer estar en este medio. Mando un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Como bien se dice, yo soy el coordinador general del SECOCICE de la UNACH, que es un centro de estudios de derechos humanos a nivel profesional. Sin embargo, con la idea, ahora que estuvimos en la pandemia, que estábamos a distancia, junto con algunos profesores del COBACH, del plantel 145, se nos ocurrió hacer un ejercicio pedagógico en el cual participaran no los estudiantes de la licenciatura ni del posgrado, sino estudiantes de educación media superior. Específicamente fue como una actividad piloto con los alumnos estudiantes del COBACH del plantel 145. La verdad nos hemos llevado una sorpresa, no solamente por la calidad de la participación, sino por el amor a expresar, porque realmente ellos eran los protagonistas. Claro. Nosotros estábamos simplemente como jurado calificador, tuvimos un jurado calificador internacional de Perú, de Colombia y de México, y la verdad fueron varias jornadas en las que participaron 272 estudiantes de ese plantel, encabezados por un grupo de profesores muy distinguidos de esa casa de estudios, que unimos fuerzas para promover los derechos humanos. Y es muy interesante porque señalamos como material de estudio una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Vilchis versus Chile, que trata de el derecho a la salud. El derecho a la salud, la protección a la población de la llamada tercera edad, adulto mayor, y cómo se tiene que dar el consentimiento informado. Y los chicos participaron con sus ponencias, ellos las escribieron, hicieron equipos de 7 alumnos, 6 alumnos, y la expresaron, y fue una olimpiada que duró medio mes y fue muy intensa, y la verdad es un ejemplo este tipo de trabajos que queremos extenderlo a toda la educación media superior. Realmente nos interesa mucho. El artículo primero constitucional establece que todas las autoridades estamos obligados a promover, entre otras cosas, los derechos humanos. Justo sobre eso, usted está escuchando a Alfonso Jaime Martínez Lascano, coordinador general del SECOCICE de la UNACH. Creo que ha tocado un punto muy importante que me gustaría destacar, el tema de los derechos humanos. Podemos hablar tal vez de una década hasta acá, ha tenido un empuje considerable. Hablamos en primera instancia de reconocer los derechos de la mujer, incluidos los derechos políticos, etcétera, etcétera. Y de pronto tuvimos un cambio a lo mejor en el sistema educativo en el que se minimizaron materias como cívica y ética, por ejemplo. Sí. Cambiaron algunas cosas. Y ahora puedo notar con esto que hay un propósito de retomar desde las aulas no solo el conocimiento de los derechos humanos, sino el entendimiento de estos. Sí, esto es muy importante porque el derecho es un producto cultural. Es decir, el derecho no lo podemos ver tangiblemente como decir un pájaro, una escoba, pero nosotros hablamos de justicia, de igualdad, de dignidad. ¿Cuánto mide la dignidad? ¿Cuánto pesa? No, es un valor cultural. Sí. Y entonces, desgraciadamente, como bien lo señalas, muchas de las materias fundamentales en la formación de los estudiantes fueron dándole como si no fueran tan importantes, ¿no? Y ahora vemos que es muy importante que el alumno en todas las actividades, porque los derechos humanos no se refiere a una profesión, una actividad en general, sino que es transversal, en todas las actividades se debe de actuar con ética. Sin ética no puede haber derechos humanos, entendiendo por ética lo recto, lo adecuado, el respeto a los demás. Entonces es importante porque uno ve a estudiantes de 16, 17 años expresándose como si fueran estudiantes de posgrado. ¿Y por qué? Porque la información que les estamos dando en este tipo de actividades no la reciben hasta ya en la licenciatura.
Y entonces es bien interesante ver que los alumnos de esta edad, los estudiantes, también tienen la capacidad de discernir, de opinar. Inclusive me llamó mucho la atención que cuando se dieron las ponencias, hacían ejemplos de lo que sucede en Chiapas, en diferentes partes donde no hay una buena atención a la salud y donde se requiere más en esta situación en la que nos encontramos garantizar, porque sin salud y sin educación no puede haber desarrollo. Entonces son derechos fundamentales. Creo que la posibilidad del acceso a la información prácticamente en tiempo real que ahora los jóvenes pueden tener a través del uso de las redes sociales les permite crear una visión distinta, una visión mucho más participativa incluso. Por ello, me gustaría también preguntarle al respecto de la experiencia que ha dejado esta primera Olimpiada de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido ese sabor de boca que dejó? Bueno, muy interesante. Y el compromiso también. Sí, el compromiso. Bueno, la verdad es que nos llama la atención de que realmente hubo mucha calidad, mucho compromiso. Y hay algo que mencionaste que es interesante. Ahora el profesor puede estar dando la clase o dando una charla y con las tecnologías algunos estudiantes pueden verificar si lo que está diciendo es cierto, ¿no? No nos doran la píldora como sí. antes. Oiga, profesora, yo tengo otros datos, dice, ya saben quién. Yo tengo otros datos. Digo, porque de todo se aprende, incluso hasta las frases aplicables. Sí, entonces en ese sentido, pues es más que, y esto es lo fundamental de este tipo de actividades, más que convertir al estudiante en espectador, en el rol de protagonista, claro. En el rol de que él puede ir creando conocimiento y que puede adecuarlo a su entorno social, que eso es lo más importante. Y sobre todo es bien interesante hablar con los jóvenes cuando dicen no a la discriminación, no al sometimiento de género, claro. Respeto a todas las preferencias políticas, sexuales, religiosas. Entonces hay un crecimiento cultural importante. La única forma de cambiar nuestra forma de ser es a través de la educación. Sin duda. Y la educación es básica. Y en eso tenemos un gran déficit en el estado de Chiapas. Por lo tanto, claro. Cualquier ejercicio que sume, pues será bienvenido, ¿verdad? Yo creo que hay un relativo equivalente entre educación y respeto. Y aprovechando y a propósito de esta primera Olimpiada de Derechos Humanos, que entiendo tuvo una participación, una complicidad, le llamamos así, institucional con el COVACH, ¿se buscará llegar a otras instituciones, trabajar con otras instituciones? Sí, claro. Como bien lo señalas, nosotros trabajamos en esta actividad con un grupo de profesores como una actividad piloto, sí. Porque no lo habíamos hecho, es la primera vez que lo hacemos. Sí. Y entonces no solamente tuvimos un compromiso de los profesores, sino una actividad permanente de los estudiantes. Entonces, ahora que se empiecen a regularizar, de hecho yo he platicado con el rector de la Universidad, Carlos Natanael Napa, que está encantado de este tipo de actividades y que él nos Además, él es un experto jurista. Sí, y él nos ha impulsado para que hagamos este intercambio. Claro. Y para nosotros es muy importante porque también le estamos dando una visión al estudiante como una orientación vocacional, sí, claro. Que los que tengan ese tipo de amor al derecho, a los derechos humanos, pues elijan la opción que tenemos. Quiero aprovechar también para agradecer al grupo académico de coordinadores que estuvo conformado por prestigiados docentes del COVACH, al maestro Juan José Aguilar Ordóñez, que realmente él fue el gran respaldo en esa institución, a Claudia Liliana Cuello Trujillo, a Raúl Ventura Cabrera, a Lucero Rodríguez Tobilla, Yesenia Elizabeth Estipipa Patricio y a Nildane Judith Alvarado Morales. Muchas gracias y la verdad es un reconocimiento que les hago personalmente e institucionalmente porque sin ellos no hubiera habido ese puente entre el COVACH y la UNACH. ¿Cómo lograrlo? Digo, ya estamos por irnos a una pausa, pero antes de finalizar, ¿cómo lograrlo en tiempos de la pandemia? Es muy difícil, nos reunimos como unas 7 ocasiones, yo propuse un reglamento, porque nosotros esta actividad la hacemos con estudiantes de licenciatura y en tiempo real. Ya. Y entonces la idea era aprovechar que teníamos el uso de la tecnología y teníamos el interés, los profesores, por hacer algo más de lo habitual en la educación. Y afortunadamente
pues concluyó con éxito. Enhorabuena y ojalá se hagan más y nos inviten. Bueno, y también no? que en tiempo real nos visiten y entrevisten. Sobre todo a mí lo que me gustaría, y vuelvo a decir, el protagonismo de los jóvenes, que los jóvenes sean los que tengan la voz. Nosotros estamos para ello. Que así sea. Hablábamos sobre la primera Olimpiada de Derechos Humanos. Es la voz de Alfonso Jaime Martínez Lascano, coordinador general del Secosice de la UNACH. Su casa, le agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes y enhorabuena por su apoyo. Gracias, muchísimas gracias.